Bueno, en este nuevo video veremos cuál es la forma de manejar las bases de datos y el PHP es algo muy sencillo, o sea, vamos a verlo por encima igual. Entonces lo que tenemos las bases de datos, es donde se almacena la información. Todas las páginas más complejas que utilizan un administrador de contenidos utilizan una base de datos para poder crear las noticias, el diferente contenido de la página. Y dentro de esas bases de datos están unas tablas que nos organizan la información. Tenemos este primer botón que se llama MySQL base de datos y el asistente de MySQL. En el primer botón nosotros podemos crear una base de datos, pero no va a ser tan sencillo como el asistente. Entonces, aquí ¿qué podemos hacer? En este primer botón él nos muestra qué bases de datos han sido creadas en la página. O sea, en este caso solo hay una. Nos dice el tamaño de la base de datos y dice cuál usuario se está encargando de esa base de datos. Ahí podríamos borrar la base de datos. ¿Qué nos dice aquí también? Que podemos crear un usuario MySQL y ese usuario lo podríamos agregar a una base de datos, o una base de datos la podemos agregar a un usuario MySQL. Aquí que nos dice también la cantidad de usuarios. Entonces, en la parte superior la cantidad de base de datos y en la parte inferior la cantidad de usuarios. Como nos damos cuenta, solamente hay un usuario y una base de datos. Regresemos. Tenemos el segundo botón que es más sencillo, dice asistente de MySQL. Entonces, si necesitamos crear una nueva base de datos para una nueva página que estamos creando o una aplicación, lo que queríamos es entrar igual aquí al asistente de MySQL, le pondríamos un nombre a la base de datos, entonces lo voy a decir aquí app. Ahora me va a preguntar por el usuario. Bueno, ya le dimos agregar. Entonces ahora nos dice crear usuario a la base de datos. Entonces lo que estamos haciendo es creamos una base de datos y ahora estamos creando un usuario que se va a encargar de manejar la base de datos. Entonces la vamos a poner igual. App también. Le generamos una contraseña. Y tenemos que tener presente siempre qué nombre les dimos y qué contraseña. Luego le digo crear usuario. Y aquí nos dice qué privilegios le quiere dar a la base de datos. Entonces, le podemos decir que solamente cree, que solamente pueda borrar, que solamente puede insertar, o sea, diferentes funciones. Como uno normalmente se está encargando de toda la página y de hacer todo el proceso con la página, uno normalmente le da todos los privilegios. Le decimos siguiente paso y él aquí nos muestra, finalmente su nombre de usuario es este, planeant /app, y se agregó a la base de datos planeant-app. Entonces estos son los datos que utilizaríamos cuando estamos creando nuestro WordPress, nuestra aplicación, y estamos vinculando la base de datos. Con estos datos, la información que nosotros metamos en el administrador se va a guardar en esta base de datos. O sea, en esta base de datos. Entonces, es así de sencillo. Vamos a regresar al home y vamos a ver el último punto. Aquí lo tenemos, que es este phpMyAdmin. ¿Qué hace phpMyAdmin? Nos muestra cómo está organizada la información dentro de la base de datos. Entonces, aquí lo tenemos. Este es el sistema de phpMyAdmin. Buscamos nuestra base de datos. Está cargando la página. Nos está cargando la página. Y bueno, lo que vamos a tener es, cada base de datos va a tener unas tablas internas. En esas tablas internas se va a almacenar la información organizada por las categorías que tenemos en la página. Entonces, en una nos va a mostrar los usuarios registrados, nos va a mostrar cómo se cargan las imágenes, cómo se cargan los textos, cómo se cargan las direcciones de las páginas. En este caso no me mostró la base de datos, pero este sistema es importante para ver cómo está organizada esa información interna. Muchas veces vamos a tener que crear y arreglar cosas aquí dentro.